Muy bien, hermanos. Muy bien, hermanos, ahora tenemos la parte más importante, que es nuestro tema en esta noche, y está a cargo de nuestra hermana Adriana, y para ella se tiene. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. ¿Cómo están todos en esta noche, hermanos? Bien. ¿Están bien? Gracias a Dios. Bueno, esta noche es para honra y gloria de Dios. El tema de esta noche se titula ¿Qué es pecado? Una madre una vez estuvo regañando a su hijo, y cuando lo reprendía le dijo: oye, no vuelvas a hacer eso, porque eso es pecado. Y el niño, un niño pequeño, se quedó confundido y dijo: ¿pecado? ¿Qué es pecado? ¿Cuántos de ustedes se han hecho esa pregunta antes? ¿Todos saben qué es el pecado? Es la transgresión de la ley. Transgresión de la ley. Pues, tal vez alguno de aquí no sepa exactamente, no sabía antes lo que era el pecado, pero saben que hoy día, en el mundo moderno, el pecado es algo, la palabra pecado es algo que ya no existe, es una palabra prácticamente obsoleta porque la gente ya no lo usa, es una palabra anticuada, es prácticamente desconocida para la mente moderna y culta de hoy en día. La gente hoy en día prefiere términos como ausencia de lo bueno, desorientado, fuera de onda o estilo de vida diferente. Inclusive le están poniendo nombres científicos al pecado. Ahora la palabra falsificación ya se llama clonación. Ahora la mentira le llaman desinformación, y en lugar de llamar al pecado por su nombre, hermanos, nosotros en el mundo de hoy lo hemos disfrazado. El mundo ha disfrazado el pecado. Pero la Biblia no solamente nos da la descripción, no solamente nos habla del pecado en todas sus páginas, no en todas, pero una gran parte de las páginas, y nos dice cuál es el resultado del pecado, sino que nos da una definición muy exacta de lo que es el pecado. El pecado es la transgresión de la ley. La palabra pecado en su sentido original significa pasar por sobre un límite. Cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, ellos traspasaron los límites que Cristo les había puesto. Ellos pasaron ese límite que rompieron las leyes, así es que ellos pecaron. Saben, los teólogos han debatido mucho y escrito miles de cosas sobre el pecado y la naturaleza y por qué es lo que nos causa pecar, de dónde viene, cosas por el estilo. Y han clasificado el pecado en 3 tipos de pecado: el pecado de comisión, el pecado de omisión y el pecado de disposición. Y esta noche es precisamente de esas 3 clases de pecado de las que vamos a hablar. Vamos a hablar primeramente del pecado de comisión. Dios nos ha dado ciertas reglas, ciertos mandamientos, ciertas guías para que nosotros vivamos nuestras vidas, y como el creador de todo lo que es, de nosotros, Él tiene ciertos derechos y Él nos puede decir no haga ciertas cosas porque Él fue el que puso esas reglas, Él fue el que nos creó a nosotros. Cuando no seguimos esos mandamientos, cuando somos rebeldes a su voluntad, cuando hacemos lo que Él prohíbe, nosotros estamos cometiendo el pecado de comisión. Es decir, cuando nos dicen que no hagamos algo, hablando de Dios, y nosotros lo hacemos, estamos cometiendo el pecado de comisión. Vamos a ver los 10 mandamientos.
Los 10 mandamientos se encuentran por primera vez registrados en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. Hay 7 mandamientos que empiezan con la palabra no. Y eso los vamos a repasar ahorita. El capítulo 24 dice, no te harás imagen alguna. Tal vez algunos de ustedes dirán, yo no adoro ídolos, yo no tengo dioses, yo no soy una persona idólatra. Pero el mundo moderno de hoy, hermanos, tiene por lo menos 3 dioses a los que adoran. Esos dioses son la violencia, el sexo y el dinero. En muchos países de hoy en día, en el mundo occidental, hay una queja muy grande a los productores de que la televisión y las películas tienen mucha violencia, de que les piden que quiten la violencia. Pero cuando se les pide a los productores directamente que dejen de hacerlo, ellos se niegan a hacerlo porque dicen que la gente lo pide, ellos exigen la violencia, y si las cosas no tienen violencia, no se vende. La gente busca y nos gozamos. ¿A cuántos de ustedes no les gusta ver una película acá de acción en donde el héroe mata a mucha gente y luego sale triunfador, ¿no? Entre más gente acabe, ¿no? De los malos es más divertido, ¿no? La gente de hoy en día ve esas cosas y exige el pecado, hermanos. Y la violencia se ha vuelto hoy en día para muchos en un Dios. Hay otro Dios también, hermanos, y les voy a hacer estas preguntas que encontramos por ahí en un libro. ¿Sabe usted cuál es el deporte más popular en nuestro mundo de hoy? ¿Sabe usted cuáles son las películas que más atraen a la gente? ¿Sabe usted cuáles son las revistas y los libros que están en primer lugar de lista de los más vendidos? ¿Sabe usted qué es en lo que más piensan las personas en su tiempo libre? ¿Sabe usted qué es en lo que más interesados están los jóvenes y los viejos? ¿Sabe usted qué es lo primero que atrae a un hombre de una mujer? O viceversa, también de una mujer de un hombre. ¿Sabe usted qué es tan viejo como Adán y Eva? La respuesta es nuestro segundo Dios, y es una palabra de tan solo 4 letras: el sexo. Saben, el sexo, sin lugar a dudas, es el tema más popular en el mundo de hoy, más aún que la violencia, y se ha convertido para muchos en un Dios. Todo hoy en día está lleno de sexo, de escenas eróticas, de pornografía. Podríamos decir que han vendido todo: la literatura, no solamente la música, pero las revistas, la televisión, todo, el cine, todo. Parece que hoy todo se vende a base de sexo. Tiene que haber una modelo semidesnuda, un muchacho sin camisa, para anunciar siquiera un perfume, hermanos, una bolsa. Hay personas, tiene algo que ver con el sexo. Hoy parece que nada se vende si no está anunciado a base de sexo. Escuché en la radio un comercial que decía: use nuestra pasta de dientes para que tenga una sonrisa muy sexy. Parece que hasta para vender naranjas, hermanos, hoy en día hay que venderlas a base de sexo, ¿verdad? El tercer Dios es el dinero. ¿Cuántos hoy en día no han escuchado la frase que dice que hoy todo el mundo quiere ser millonario en 15 días? Es muy popular, ¿verdad? Nosotros incluso, yo asistí a una convención en la que les enseñaba a la gente, personas muy exitosas, hablaban a la gente, a un grupo grandísimo de personas, instruyéndolos y tratando de vender sus libros, enseñándole a la gente cómo es que ellos podían ser millonarios en 15, 30 días, y la gente, hermanos, los compraba, realmente los compraba. Hoy, en nuestro mundo, en este país, es uno de los lugares más perfectos en donde podemos ver este ejemplo. Hoy en día ya no nos sorprende ver a personas de alta sociedad, a políticos, escuchar en la radio, en la televisión, ver en las noticias a personas que se han vuelto ricas, incluso a políticos a base de
un acto ilícito, hermanos, un enriquecimiento ilícito. Pero ¿saben? Permítame decirle que no solamente una figura puede ser un Dios para nosotros, no solamente es el dinero, el sexo. Una figura, hermanos, no tiene que ser lo que es un Dios para muchos, no tiene que ser una estatua de madera, algo de metal, una figura. Hoy en día, los deportes, las amistades, las fiestas, cualquier cosa que quite la atención, que nos quite a nosotros la atención y le quite a Dios el tiempo que nosotros debemos de dedicarle a Él, se ha convertido en un Dios para nosotros, hermanos. Hasta las parejas pueden ser un Dios para nosotros. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le han dicho a su pareja, oh, te adoro? Hermanos, nosotros solamente debemos de adorar a un Dios, y Él nos dice en los mandamientos que Él es un Dios celoso y no debemos de adorar a otro Dios. Cuando nosotros ponemos estas cosas, hermanos, en primer lugar, estamos fallando en el mandamiento que dice, no te harás imagen alguna. El versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuántos de ustedes, y yo he escuchado muchas veces, creo que esto es algo de lo que la mayoría de nosotros somos culpables, no han dicho alguna vez, ay Dios, o oh Dios mío, o en inglés, oh my God, o oh God, o algo así por el estilo, hermanos? ¿Alguno de ustedes nunca lo ha dicho? He escuchado muchas veces hasta personas cristianas decir, ay Dios mío, Dios, que un accidente o algo por el estilo. El hacer esto, hermanos, nosotros estamos tomando el nombre de Dios en vano. Y el Señor nos dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Debemos de ser cuidadosos, hermanos, al usar el nombre de Dios, porque Él también en su palabra nos dice que no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. El versículo 13 nos dice, no matarás. Todos sabemos que con las armas podemos matar a gente, ¿verdad? Pistolas, navajas, cuchillos, espadas, bombas, cosas por el estilo. Pero ¿qué de matar a una persona con la negligencia o de preocupación o hasta con el deseo? Espero que aquí nadie, pero ¿alguna vez hay alguien, creen, o aún ustedes han deseado la muerte de alguien en un momento de coraje o de rabia? Eso, hermanos, al hacer eso nosotros estamos quebrantando el mandamiento que dice no matarás. Pero saben que también podemos matar a una persona en espíritu. Cuando deseamos mal para otra persona, nosotros estamos pecando en el mandamiento que dice no matarás. El versículo 14 nos dice no cometerás, no cometerás adulterio. Algunos de ustedes que son casados dirán, oh, yo no roto ese mandamiento, yo nunca he cometido adulterio. O los que son solteros dicen, no, yo no he pecado de esa forma, no, yo no he cometido ese pecado. Pero saben que todos sabemos, la mayoría, que eso no es solamente el hacer el acto, también es con los pensamientos impuros. Y saben, yo soy culpable de muchas veces cuando escucho el pecado de no cometerás adulterio, por alguna razón u otra, yo sé que está mal, pero siempre se me viene a la mente los hombres, para algunos, hombres infieles, ¿no? Pero saben que hoy en día se ha vuelto más popular y es más común escuchar también de las mujeres que son infieles. También las mujeres, hermanos, no solamente los hombres pecan con el deseo, con los deseos carnales, y eso también es cometer adulterio. Si queremos estar cerca de Dios, hermanos, hay que quitar ese pecado de nuestra vida. ¿Cómo es que lo quitamos? Primeramente hay que confesar ese pecado, después hay que arrepentirnos por el pecado, y después hay que dejar ese pecado y entonces podremos tener esa relación más cercana con nuestro Señor. El versículo 15 dice, no hurtarás. El diccionario de la Real Academia dice que hurtar significa tomar o retener bienes sin la voluntad de su dueño. Ahora, hermanos, saben que en el mundo de hoy, hermanos, el hurtar es un pecado que se ha vuelto tan común que lo vemos desde el niñito más chiquito hasta personas políticos, banqueros, personas de dinero.
Las estadísticas sobre la criminalidad, según las estadísticas, dicen que el hurto ocupa el primer lugar y sus autores, como les había dicho, van de niños pequeñitos, adolescentes, personas más grandes, hasta hombres de negocios, banqueros y políticos. En los Estados Unidos, según las estadísticas proporcionadas por la Oficina de Investigaciones, Federal de Investigaciones o el FBI, un hurto ocurre cada 3 segundos, el robo de un automóvil cada 20 segundos, un asalto que es hurto con amenaza cada 28 segundos, un robo que es un hurto con violencia cada 51 segundos. Estos son segundos, es que lo que yo acabo de decir, esto han asaltado como a 4 personas, se han robado como unos 4 o 5 carros. Esto es en segundos. Y esto, hermanos, esas estadísticas fueron tomadas en 1994. Es hace más de 10 años, como unos 13 años. Imagínense cómo está el mundo ahora. Pero saben que a todo esto, a todos esos tipos de hurto, también podríamos añadirles los delitos de la estafa, el fraude, la malversión de fondos, la especulación, que es hurtar cuando elevamos los precios, cuando hay escasez, y una nueva modalidad de hurto, hermanos, que se llama piratería, que consiste, como la mayoría de nosotros sabemos, en reproducir cualquier cosa, desde libros hasta composiciones musicales, sin autorización y sin reconocer los derechos del autor. El daño causado, hermanos, llega a cifras de miles y millones cada año. ¿Cuántos de ustedes han visto en la televisión una película que dice, oh, sí, la piratería es un crimen y no sé qué tanto, es robar, ¿no? Pero aún así nosotros, como que nuestra mente no lo procesa bien, o no hemos captado de que es un robo, estamos haciendo un robo y nosotros no lo vemos como algo malo, hermanos, pero estamos quebrantando el mandamiento que dice no hurtarás. El versículo 16. Este pecado, hermanos, ha llegado a ser tan grande que ahora en nosotros, en nuestra mente corrupta como estamos ahora, cuando una persona hace una transacción en la que saca más dinero de lo que debe, ya no se le llama algo deshonesto, ahora se le llama hacer buen negocio, es una persona inteligente porque sacó más de lo que debía. El versículo 16 nos dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Yo sé que muchos de nosotros no tenemos dinero, no tenemos posesiones o no somos ricos, no tenemos muchas propiedades, ¿verdad? Pero algunos de nosotros sí tenemos un buen nombre en la comunidad, en la familia, con nuestros compañeros en el trabajo. Pero alguien podría mentir acerca de usted, hermanos, y quitarles ese buen nombre. Cuando nosotros cometemos el pecado de levantar falso testimonio, ya sea directamente o indirectamente, por medio de mentiras, rumores, chismes, nosotros podemos destruir el nombre de alguien y eso hasta causarle la felicidad a una persona. El Señor nos dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El versículo 17 dice, no codiciarás. Según el diccionario de la Real Academia, es desear con ansias las riquezas u otras cosas. Una forma más breve para hoy en día, digamos, que es el deseo incontrolable de adquirir cosas. Una revista de psiquiatría, hermanos, aquí en los Estados Unidos, dice que aquí en este país hay más de 15 millones de mujeres que sufren, y no habla de los hombres, porque también los hombres padecen de eso, que tienen el deseo incontrolable de adquirir cosas. Pero los psicólogos modernos de hoy en día no le llaman a esas personas que tienen ese deseo incontrolable de adquirir cosas pecadores. Ahora les llaman compradores compulsivos. No es algo tan malo. El desear adquirir cosas, hermanos, tener cosas no es malo, pero cuando tenemos un deseo incontrolable de adquirir cosas, aunque no las necesitemos simplemente por el hecho de tenerlas, eso es un pecado. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó el pecado de codiciar? La palabra codiciar como un pecado. Hay una historia de un hombre, un sacerdote católico, que dice que durante 40 años él estuvo escuchando confesiones casi todos los días. Dice que
cuando él escuchaba esas confesiones, escuchaba de pecados de muerte, perdón, de asesinato, de adulterio, un sinfín de pecados, pero dice que jamás en los 40 años que él llevaba de sacerdote, nunca escuchó a alguien pedir perdón por codiciar las propiedades de otras personas o por tener un deseo incontrolable de adquirir cosas. Saben, en la Biblia encontramos la biografía de un hombre que se llama David. David fue un hombre muy grande e incluso él fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Y él fue honrado de 1000 maneras, hermanas, pero saben que él fue culpable del pecado de codiciar. Él pecó gravemente. Cuando él codició, rompió varios de los mandamientos que acabamos de mencionar. Primeramente, codició a la mujer de su vecino, después la raptó, terceramente, cometió adulterio con ella, y por último, indirectamente, mató al esposo de esa mujer. Si un hombre como David, hermanos, que fue llamado un hombre de Dios a pesar de sus pecados, que fue grande y muy fuerte en su fe, si él pudo caer en estos pecados, ¿cuánto más nosotros debemos de ser cuidadosos, hermanos, de no caer en estos pecados? ¿Saben? Cuando andamos por la calle y hay mucho sol, disfrutamos de la caminata, ¿verdad? Porque se siente a gusto estar en el sol. Pero a veces pasan nubes rápidas y las nubes se interponen entre nosotros y el sol. Y entonces de repente nos encontramos en las tinieblas, sin poder ver el sol. ¿Pero eso quiere decir acaso que el sol ya no está ahí? No. ¿Quiere decir que dejó de brillar el sol? No. El sol sigue brillando, hermanos. Lo que pasa es que esta nube se interpuso entre nosotros y el sol. Y a nosotros se nos ha impedido ver el sol. Ya no podemos disfrutar de esa luz. Y a veces en nuestras vidas, hermanos, pasan nubes oscuras también, que son pecados que interfieren en nuestra relación con el Señor. Y nos encontramos en las sombras sin poder ver a Dios. ¿Quiere decir eso que Dios ya no está en el cielo? No. ¿Quiere decir que Él ya no nos escucha? Él sigue allí, hermanos. Pero el pecado en nuestras vidas ha creado una barrera que nos impide comunicarnos con el Señor. Pero estas nubes, hermanos, pueden ser quitadas a través de la confesión, del arrepentimiento y del abandono de nuestros pecados. Un estudiante había ido a su casa a pasar la Navidad con sus padres y estaba regresando a la universidad en un tren, así que el tren se paró en una estación. Y el muchacho vio a uno de sus compañeros que estaba ahí con sus padres y se estaba despidiendo. Así es que el muchacho bajó del tren para decirle que iban a estar viajando en el mismo vagón. Y cuando se sentaron, cuando él estaba ahí, escuchó que el padre le dijo: ¿sabes, hijo? Va a ser muy duro para tu madre y para mí que sigamos pagando tus estudios, pero ¿sabes qué? Lo vamos a hacer. Porque sabemos que podemos contar contigo y que tú no nos vas a fallar. Después, cuando subieron al tren de nuevo, los dos jóvenes se sentaron juntos y el joven que se había despedido de sus padres, él comentó y dijo: yo jamás les fallaré a mis padres, porque ellos han sacrificado tanto, ellos me aman tanto, que yo voy a hacer todo lo que ellos quieren que yo haga para no defraudarlos. Voy a cumplir todas las esperanzas que ellos tienen en mí. Hermanos, si nosotros podemos cumplir y complacer, cumplir las promesas que le hacemos a las personas terrenales, complacer a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros amigos, ¿cuánto más debemos de tratar de complacer a nuestro Dios? Que Él hizo mucho más que cualquier persona en esta tierra, hermanos. Él mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Cuántos podemos demostrar a nuestro Dios hoy que puede contar con nosotros? Amén. Otro pecado que los teólogos llaman es el pecado de omisión. El pecado de omisión, en Santiago encontramos que dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Este es el pecado de omisión, hermanos. No es que estemos haciendo malo como fue en el pecado de comisión. Aquí es que hay algo que nosotros sabemos que debemos de hacer y no lo estamos haciendo. O sea, así que aquí es no hacer algo que debemos hacer. En el Antiguo Testamento hay una historia de un soldado que
se le encargó un prisionero muy importante que lo cuidara y le dijeron al soldado que le iba a tener que responder con su vida si se llegaba a escapar el prisionero. Bueno, pues el prisionero escapó y después le preguntaron al guardia, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que se te escapó? Y el guardia dijo, pues, bueno, es que estaba ocupado y se me escapó. Así nos pasa a nosotros muchas veces, hermanos, ¿saben? Aún en la iglesia estamos tan ocupados con tantas cosas que se nos escapa la oportunidad de hacer el bien. Y eso, hermanos, es pecado de omisión. Algo que sabemos que nosotros debemos estar haciendo y no lo hacemos es pecado de omisión. Les voy a mencionar algunos pecados de omisión que son muy comunes para nosotros. La negligencia en la asistencia a la iglesia. Yo creo que por lo menos todos de nosotros como cristianos deberemos estar asistiendo a la iglesia, ¿verdad? De escuchar las predicaciones y las enseñanzas de la Biblia, ¿verdad? Como mínimo. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros no nos quedamos en nuestras casas viendo esos programas divertidos, entretenidos, las novelas, los deportes, qué sé yo, en la casa en vez de estar viniendo a la iglesia, ¿verdad? O simplemente haciendo otros quehaceres en la casa, sabiendo que deberíamos estar aquí reunidos. El segundo es la negligencia en la oración. Hay una historia de un hombre de los Estados Unidos que en 1929 él tenía un negocio. Ese era el tiempo durante la depresión cuando le sucedió esto y un incendio acabó con todo su negocio y él se quedó sin absolutamente nada. Y ese hombre estaba tan deprimido que estaba a punto de cometer suicidio. Pero se fue a su casa y le comentó a su esposa lo que había pasado. Y ella también se puso muy triste, muy deprimida. A la mañana siguiente, el hombre le comentó a su esposa, le dijo, ¿sabes? Cuando yo me acosté anoche, yo ya no quería ver otro amanecer. Pero en la noche yo oré al Señor. Y esa fue la respuesta que el Señor me dio. Él me enseñó que yo solo había perdido mi negocio, pero todas las cosas importantes en la vida yo todavía las tenía. ¿Qué habrá sido de este hombre, hermano, si no hubiera orado en la noche? Seguramente se habría quitado la vida, ¿verdad? Muchos de nosotros, hermanos, y es triste porque ya hemos hablado durante esta semana de que somos negligentes en la oración, pero si somos negligentes cuando estamos en los momentos tristes, que es cuando más tendemos a buscar a Dios, ahora cuánto más debemos de buscarlo en nuestros momentos alegres de gozo para darle gracias a Él de lo que Él ha hecho por nosotros. Negligencia en el estudio de la Biblia. La Biblia no está ahí nada más porque sí, hermanos. Dios la dejó ahí para que sirviera un propósito, que es de guiar nuestras vidas. Cuando nosotros no leemos la Biblia y no hacemos lo que Dios nos pide, estamos cometiendo el pecado de omisión. También somos negligentes en diezmar y ofrendar. Ustedes podrán argumentar conmigo lo que quieran, pero no pueden argumentar con el Señor, que dice en su palabra que hay que darle al Señor lo que le pertenece. ¿Qué le pertenece al Señor, hermanos? Todo es del Señor. ¿Qué le vamos a dar si ya todo es de Él? También, y creo que este es el más común para la mayoría de nosotros, negligencia en hacer el bien. En Hechos 10:38 nos da una cortita biografía de Jesús, de solamente 4 palabras, que dice, anduvo haciendo el bien. Jesús sanaba enfermos, resucitaba muertos, alimentaba a los hambrientos, daba consuelo a los afligidos, hermanos. Muchos de nosotros también andamos, pero no necesariamente haciendo el bien. Nosotros también necesitamos andar, pero debemos de hacer algo también, hacer algo mientras andamos, no solamente andar. La historia de Henry Laverne, no sé si algunos de ustedes lo conozcan, era un cantante y un orador muy bueno. Él tuvo un hijo que falleció durante la Segunda Guerra Mundial y después de que su hijo falleció, este hombre se dedicó a ir a los hospitales, a ayudar a la gente, a darles palabras de ánimo, de aliento a los soldados y pues también a cantarles para darles ánimo. Y dice que un día cuando él estaba en el hospital ayudando a alguien, de repente escuchó por él en el pasillo una voz que decía, no, por ahí no, a la izquierda, sigue derecho. Entonces él tuvo curiosidad, es que fue al pasillo y se asomó para ver. Y dice que él vio a un muchacho que estaba empujando una silla de ruedas. Y cuando se fijó más, se dio cuenta de que el muchacho que estaba empujando la silla de ruedas estaba ciego.
y el muchacho que estaba en la silla no tenía sus dos piernas. Así es que el muchacho ciego estaba haciendo las piernas del muchacho que estaba en la silla de ruedas. Y ese muchacho era los ojos del muchacho que estaba ciego. Así es que ellos estaban ayudando mutuamente, se estaban haciendo un bien. ¿Cuántos de nosotros buscamos oportunidades? ¿Realmente vamos a buscar oportunidades para hacer el bien, hermanos? Cuando no lo hacemos, nosotros estamos cometiendo el pecado de omisión. Algunos de ustedes podrán estar ayudando a una persona, pero dicen, incluso yo, claro, decimos, no, es que no tengo tiempo, estoy muy ocupada. Algunos podrán estar visitando a alguien, incluso a un familiar, hermanos, una persona triste, una persona que esté deprimida, que simplemente necesite platicar. Y no lo hacemos porque tenemos muchas cosas, o decimos, oh, es que vivo muy lejos, o qué molesto, y no lo hacemos. Y al hacer eso, hermanos, nosotros estamos cometiendo el pecado de omisión. Pero ¿saben cuál es el pecado más grande de omisión? Es cuando nosotros no hablamos a las otras personas de Cristo Jesús. No les hablamos de lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí le hablaron a alguien de las conferencias que iban a ver esta semana? ¿Se los invitaron? ¿Sí? ¡Qué bien! Es fácil decir, ¿sabes qué? Te espero en la iglesia, ¿verdad? Les decimos que van a estar. ¿Cuántos de las personas a las que invitaron están aquí esta noche? Una persona. ¿Cuántos de ustedes dijeron, sabes que van a haber unas conferencias, pero sabes que yo paso por ti para que vayamos, paso por ti a X hora y vamos juntos? Habrá muchas más personas aquí, ¿verdad? Si nosotros hacemos ese esfuerzo más y los invitamos, y no solamente los invitamos, pero nos ofrecemos a ayudarlos, a traerlos aquí, hermanos. Creo que este pecado, el pecado de omisión, lo cometemos más seguido, es más frecuente para nosotros que el pecado de comisión. El tercer pecado, la tercera clase de pecado, es el pecado de disposición. Usted puede defenderse, me puede decir un sinfín de cosas de algún argumento que hayan tenido con una persona, con un amigo, una persona que los ofendió grandemente, y decir, no, es que tuvo la culpa, lo que sea. Pero si usted, hermano, tiene en la más mínima forma algún tipo de resentimiento hacia esa persona, usted está cometiendo el pecado de disposición, que estamos guardando rencor hacia otra persona. Tal vez ustedes recuerdan al rey Saúl. ¿Saben quién es él? Pues él fue el primer rey de Israel, y él fue conocido por su pueblo como uno de los grandes de la nación de Israel. Pero después de un tiempo este rey dejó de obedecer a Dios y empezó a ser un poco rebelde. Así es que Dios le dijo que nadie de su descendencia va a heredar el trono, el que va a ser David. Así es que este rey empezó a sentir celos por David, que es el joven del que ya habíamos hablado antes. Y empezó a sentir celos porque David era la persona que Dios había escogido para ser el rey, que iba a ocupar su lugar después de él. Saúl tenía un espíritu pequeño, así es que en varias ocasiones él trató de matar a David. Pero David, en cambio, tenía un espíritu grande, y él, a pesar de que tuvo varias ocasiones, varios momentos en el que él pudo matar al rey Saúl, él no lo hizo porque él sabía que él era el rey ungido del pueblo de Israel y que Dios lo tenía ahí por algo. David ahora, hermanos, es recordado como un hombre grande, un hombre de Dios. Y Saúl, ¿cómo es recordado, hermanos? Como un hombre fracasado, un hombre que desobedeció a Dios, un hombre que cometió suicidio, un hombre que cultivó el pecado de disposición en su vida, hermanos. Algunos de ustedes probablemente estarán diciendo, veo que me he equivocado, he cometido el pecado de comisión, que es fallar en los mandamientos, de hacer lo contrario de lo que el Señor nos pide, y ha pedido perdón. Otros estarán diciendo, yo no he hecho lo que yo sé que tenía que hacer, y he desobedecido la voz de Dios cuando me manda a hacer cosas, y yo he cometido el pecado de omisión. Pero esta noche ya le pedí a Dios que me perdone y que me ayude, y de ahora en adelante yo voy a hacer las cosas que Él me pide. Pero ¿cuántos de ustedes han confesado el ser culpables del pecado de disposición? De tener malos sentimientos hacia una persona, de
de tener celos, de tener rencor. ¿Cómo están sus sentimientos hacia otras personas, hermanos? ¿Le guardan rencor a alguien? ¿Tienen coraje o celos hacia otra persona por algo que haya hecho hace años atrás o últimamente? ¿Tenemos esos sentimientos nosotros? Algunos dicen, no, yo no he cometido ninguno de esos pecados. ¿Saben? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es imposible, hermanos, que nosotros no pequemos, porque somos personas, somos seres imperfectos. Hay una maestra que tuvo un estudiante, es un año muy difícil, porque tuvo unos estudiantes muy rebeldes, causaban muchos problemas y se rehusaban a poner atención y a seguir las reglas. Pero ese año le tocó un joven que, a pesar de que era rebelde y todo, tenía mucho potencial, así es que la maestra empezó a trabajar con él. Y aparte le daba ayuda y el muchacho fue mejorando y fue saliendo adelante. Pero en una ocasión este joven cometió un delito con otros de sus compañeros, así es que la maestra se enteró y un día le dijo, ¿sabes qué, Juan? Necesito que te quedes después de clases porque necesito hablar contigo. Y cuando habló con él le dijo, ¿sabes qué, Juan? Me has decepcionado. ¿Por qué me has fallado, Juan? Juan tenía conocimiento de la Biblia, él era un cristiano. Y en ese momento el Espíritu Santo lo empezó a redarguir, hermanos. Y él reconoció que había fallado y que había cometido un error. Así es que le dijo a la maestra, nunca jamás le voy a fallar. Puede contar conmigo. Hoy ese jovencito es un adulto, hermanos. Es un pastor y es un hombre de Dios. Él le hizo una promesa a su maestra de que ella podía contar con él y de que él no le iba a fallar. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esa promesa antes, hermanos? Le decimos a Dios, Dios, ¿sabes qué? Te prometo que voy a cambiar y voy a ser una persona diferente, ya no voy a cometer más pecados, pero al día siguiente estamos ahí donde mismo cometiendo el pecado de omisión, de comisión, de disposición. Muchas veces, ¿verdad? Sabemos que podemos contar con Dios, pero ¿puede Dios contar con nosotros, hermanos? Saben que les tengo buenas noticias. El Señor nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación para nuestros pecados. Y no solamente para los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Estas son las buenas del Evangelio, hermanos, que hay perdón en Cristo Jesús. Algunos de ustedes esta noche han sido redarguidos por el Espíritu Santo, porque hay pecado conocido en sus vidas, hermanos. Y si el Espíritu Santo les está hablando esta noche, hay que tomar este momento, hermanos, y reconocer esos pecados y reconocer que necesita a Dios. Pero primeramente tenemos que hacer tres cosas, que es confesar nuestro pecado. Y confesar es ponerse de acuerdo con Dios en que hemos pecado. Hay que reconocer que hay un pecado en nuestras vidas. Como cualquier cosa, hermanos, cuando cometemos error no podemos seguir adelante y mejorar si no hemos admitido que hemos cometido un error. Y esto es lo que es confesar, es ponernos de acuerdo con Cristo de que le hemos fallado y que fue un error nuestro, y confesarlos y ponernos de acuerdo de que fue un pecado y que nosotros somos pecadores. Después de eso, hermanos, hay que arrepentirse. Y el arrepentirse es tomar una decisión de dar la vuelta y darle la espalda a esos pecados y seguir los caminos del Señor. Eso es dar la vuelta por completo, hermanos, como dice el dicho muy conocido que dice que para atrás ni para agarrar vuelo, ¿no? Seguimos con los ojos, con la mirada al frente, sin mirar hacia atrás, solamente a Cristo, hermanos. Amén. Después de que hayamos hecho esto, solamente después recibimos el perdón, y eso solamente viene a través de Cristo Jesús. Amén. ¿Hay alguno de esos tres pecados en su vida, hermanos? Si lo hay, quiero que ahí en donde están ustedes, hermanos, que le confiese su pecado al Señor. No a mí, no a su vecino, a ninguna otra persona, nadie más se tiene que enterar de su pecado, hermanos. Pero si Dios ha tocado su corazón, si el Espíritu Santo lo ha tocado esta noche,
Confiéseselo al Señor, hermanos, que Él es el único Salvador y Él es el único que nos puede perdonar. Amén. Ahora los invito, hermanos, a que con reverencia nos pongamos de rodillas y vamos a entonar la primera estrofa y el coro del himno Tal como soy pecado. Para escuchar la música nos vamos a poner de rodillas. Señor, sabemos que lo somos y sabemos que solamente en tu nombre podemos tener el perdón de sus pecados. Ayúdanos a quitar esos pecados de nuestras vidas, Señor, y verte a ti solamente y nunca más mirar hacia atrás. Pongo en tus manos, Señor, a todos mis hermanos y que tu Espíritu Santo esté sobre ellos para que les ayudes y les des fuerza, Señor, al igual que a mí, para seguir adelante y ser fuertes en tu nombre, Señor. Ayúdanos a no cometer estos pecados, a tener tu nombre en alto y a siempre hablarle de ti a los demás, Señor. Amén. Quédate con nosotros y te damos gracias, Señor. Te pedimos esto en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.